Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre una atención integral en comunidades compasivas y cuidados paliativos. Mi nombre es María Lucía Zamudio, yo soy médico geriatra con énfasis en cuidado paliativo y en planificación del cuidado. Agradezco mucho a la Fundación Inspirat por la invitación y en el marco de la celebración del Día Internacional de Cuidados Paliativos, que se hace cada sábado, cada segundo sábado de octubre. Eh, la invitación es un poco a cambiar el foco sobre unos temas no tan taquilleros, como diría un profesor mío de geriatría, relacionados con el final de vida, las enfermedades que ocasionan sufrimiento y cómo abordar esta situación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco del contexto, de las generalidades de cuidados paliativos y de ciudades compasivas. Con esto me refiero a qué son, para qué sirven, cómo acceder a ellas y finalmente tendremos unas conclusiones. La vida es un proceso de una experiencia personal e individual para cada ser humano y es un proceso que inicia cuando nacemos. Transcurrimos la vida de diferentes formas, algunos se reproducen, tienen hijos, otros no, pero todos sí o sí llegamos al final de la vida y a morir. Y estos temas de las condiciones a las que llevan toda esta situación de vulnerabilidad por enfermedad que nos llevan a la muerte, pues son un laberinto en el cual a veces no queremos entrar. Lo que pretendo yo es invitarlos a que con mente de principiante, compasión, que definiremos ese término en un rato, apertura, paciencia, resiliencia, que es la capacidad de reponerse ante una situación difícil, curiosidad y atención, iluminemos un poquito todos estos temas relacionados con el sufrimiento humano. En este mapa que ven acá en la pantalla, les muestro cómo el Observatorio de Cuidados Paliativos de Colombia ha detectado que hay sufrimiento en todo el país. Como pueden ver, el sufrimiento varía, está clasificado este mapa con región con baja carga de condiciones susceptibles de manejo paliativo. En el verde más claro, en el verde un poquito más militar, más oscuro, se habla de las ciudades con carga moderada y carga media y alta, ¿vale? Vemos que las ciudades como Antioquia, Santander, Atlántico, Quindío, Tolima, son como las que más necesidades tienen y obviamente Bogotá, esto relacionado también con el envejecimiento poblacional, aunque el cuidado paliativo no es exclusivo de las personas mayores. El cuidado paliativo está para cualquier persona eh, que tenga una enfermedad grave o que amenaza la vida. Y el objetivo realmente es mejorar la calidad de vida. ¿Cómo? Por medio de la prevención y el alivio del sufrimiento a través de una evaluación temprana y tratamiento del dolor. ¿Para qué? Para aliviar problemas físicos, emocionales, sociales y espirituales. La invitación que les hago es a que esto lo podemos ver de dos formas. La vida es un camino que nos presenta diferentes posibilidades y cuando estamos enfrentados a una enfermedad grave que ocasiona sufrimiento, que es de difícil manejo, pues podemos ver el camino seco, árido, como la imagen que tienen ustedes a su izquierda, o podemos verlo como es, con todas las cosas positivas y negativas que trae. Y el cuidado paliativo es una opción para verlo de una manera diferente. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de recibir cuidado paliativo? Entonces, como lo dijimos
antes en la definición, esta es una opción que ofrece la medicina en el siglo XXI para abordar estas situaciones tan difíciles y lo más importante es que no es solo para la persona enferma, sino también incluye a todo su entorno. Eh, ¿Quiénes son susceptibles de recibir cuidado paliativo? Todas las personas que tengan cualquier cáncer, dentro del que se incluye también el, el cáncer de pulmón, que es muy importante. Todas las enfermedades neurodegenerativas como la demencia, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la enfermedad lateral amiotrófica, todas las enfermedades crónicas, entre las que están las enfermedades respiratorias como el EPOC, la fibrosis quística, eh, y toda la enfermedad coronaria como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad hepática, la cirrosis hepática, la enfermedad renal crónica y también todas las enfermedades huérfanas que se pueden presentar. Finalmente, las enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis en etapa avanzada, y muchas otras. ¿Cuándo empezar cuidado paliativo? Entonces, el cuidado paliativo es, anteriormente se pensaba que el cuidado paliativo era la opción que recibían los pacientes para cuando ya estaban al final de la vida y estaban en fase agónica. Hoy en día se entiende que el tratamiento activo con fines curativos está y se debe dar al tiempo que el cuidado paliativo. Y esto hace un cambio de chip y la invitación para ustedes es cambiar el chip relacionado con esto. Se piensa, o actualmente todavía, las personas que llegan a consulta y les dicen que se tienen que ir a cuidado paliativo, se asustan mucho porque relacionan esto con muerte y con morfina, y morfina lo equivalen a muerte. Y no necesariamente esto es así. El cuidado paliativo comenzó más o menos hace 70 años por una mujer que se llamaba Cicely Saunders. Cicely Saunders en Inglaterra inicialmente era trabajadora social y empezó a recibir en la época de la Guerra Mundial todos los heridos de guerra y empezó a tratarlos y empezó a ver todo el sufrimiento que ocasionaba esto y fue la primera persona que entendió la necesidad de un abordaje integral donde no solo se vieran las necesidades físicas, sino todas las necesidades de todas las dimensiones del ser humano. Y empezó este movimiento, fue necesario que ella se especializara en enfermería e inclusive en medicina para empezar con todo este tema y todo este movimiento del cuidado al final de la vida. Entonces, ¿para qué sirve el cuidado paliativo? El cuidado paliativo sirve para el alivio de síntomas. ¿De qué síntomas? De síntomas físicos, emocionales, sociales y espirituales. Y creo que la mejor manera en que pueden entender esto es con ejemplos de casos de la vida real. Entonces les voy a poner tres casos. El caso de un niño, el caso de un recién nacido, el caso de, perdón, cuatro casos. El caso de un niño, el caso de un adolescente y el caso de una persona mayor. Y les voy a demostrar cómo se alivian los síntomas físicos, emocionales, sociales y espirituales en estos casos. Entonces, el primer caso es el caso de Ana. Ana era una feto que estaba en la barriga de su madre y por una causa que nunca se pudo identificar, tuvo un parto prematuro. Ana nació de 6 meses, fue llevada a la unidad de cuidado intensivo neonatal, donde tuvo muchísimas complicaciones relacionadas con su nacimiento prematuro, relacionadas con daños en el pulmón, daños cerebrales por una hemorragia,
daños gastrointestinales. Inicialmente, los primeros 20 días de vida, Ana tuvo muchísimas intervenciones, incluidas cirugías, y la recuperación era muy lenta y muy tórpida. Y finalmente, cuando le detectaron que tenía una hemorragia intracerebral y que su pronóstico iba a ser de vida, iba a ser muy limitado, iba a ser con muchos inconvenientes, el equipo de la unidad de cuidado intensivo decidió hacer una reunión con los padres de la niña y explicarles cuáles eran las consecuencias y cuáles eran las opciones. Entonces acá es donde se abren dos caminos, y el camino número uno sería seguir haciendo todo lo posible para mantener sí o sí a Ana con vida, o decidir darle un manejo paliativo en el cual no se alarga la condición de salud que tenía en ese momento Ana, pero tampoco se acorta, y se dan eh, todo el manejo para que la calidad de vida de Ana y de su familia estuvieran lo mejor posible. El alivio de síntomas físicos en ese momento, pues, consistió en evitar el dolor, y por eso fue necesario la administración de morfina y de muchos medicamentos que permitían que no tuviera dolor, que no tuviera vómito, que no tuviera dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. A nivel emocional, esto implicó un acompañamiento por la psicóloga de la unidad de cuidados neonatales, que acompañó tanto a la familia, a sus papás, como a sus hermanos y a sus abuelos y tíos en la aceptación del duelo anticipado de lo que se venía. A nivel social, eh, implicó también como el apoyo por parte de la trabajadora social de la unidad de cómo ayudar a la familia a organizarse para cuidar, de la importancia que tenía que la mamá fuera y descansara y pudiera tener energía para venir y cuidar a sus hijos, para poder eh, estar pendiente del resto de su familia. Y a nivel espiritual, pues respetando las creencias particulares de esa familia, también estuvo el sacerdote de la unidad para bautizar a la niña y para acompañar en todo ese proceso de todo el dolor y sufrimiento. Ese es el caso número uno. El caso número dos es el caso de un joven, de una persona con una leucemia, de un niño, perdón, con una leucemia que se la diagnostican a los 9 años de edad, y empieza el tratamiento con varias quimioterapias que ocasionan caída del pelo, pérdida del apetito, adelgazamiento, vómitos durante la quimioterapia, y que ocasionaba muchos síntomas a nivel físico. Y entonces el hematólogo decidió mandar a este niño, o remitir a este niño a cuidado paliativo para que tuviera una atención integral. El equipo de cuidado paliativo acompañó y manejó, el médico manejó todos los síntomas físicos que presentaba el niño durante sus quimioterapias, durante todo su proceso, durante todo el proceso de trasplante de médula, que le ayudó a recuperarse de la enfermedad, y además lo acompañó en todo el proceso emocional de entender que no podía hacer las mismas actividades que sus amigos, que no podía ir al colegio. Y la trabajadora social, desde este enfoque, pues habló con el colegio, se logró ayudar todo el proceso de que el niño siguiera estudiando en la medida que pudiera. Obviamente, pues el niño no pudo ir al colegio por un año, y fue necesario que repitiera el año, pero sin embargo siguió activo en todo su proceso. Y a nivel espiritual, también respetando las creencias cristianas de esa paciente y esa familia, pues el pastor estuvo todo el tiempo involucrado en el proceso. Todo esto liderado por el equipo de cuidado paliativo, que iba mostrando cuáles eran todas las necesidades de la persona. El tercer caso es un adulto joven. Es una persona que le hacen un diagnóstico de fibrosis quística de manera temprana, y su enfermedad empieza a evolucionar,
y empieza a presentar síntomas respiratorios, desnutrición, ahogo, dolor, insomnio, y este paciente eh, siguió evolucionando su enfermedad y finalmente el neumólogo decide remitirlo a cuidados paliativos, donde el grupo de cuidados paliativos hace todo el enfoque integral de la enfermedad, logrando que el paciente pudiera planificar su cuidado, porque obviamente era un paciente joven que estaba recién casado, que tenía una hija muy pequeña y que su enfermedad evolucionaba y por lo tanto, pues generaba mucha angustia a nivel existencial relacionado con qué iba a pasar con su esposa, qué iba a pasar con su hija, eh, haciendo que fuera necesario todo este abordaje integral. Y el último caso es el caso de una persona mayor de 74 años que tenía EPOC muy joven por ser fumador, desarrolló su EPOC. Como ustedes saben, esta enfermedad es una enfermedad que tiene momentos de crisis, de exacerbaciones, donde los síntomas se hacen evidentes y pueden haber complicaciones de infección. Y esto fue durante 20 años en que el paciente a veces usaba los medicamentos, a veces no lo usaba y por lo tanto tenía las exacerbaciones y asociado también con los cambios de clima, pues tenía exacerbaciones. Pero llegó un momento en que la enfermedad avanzó muchísimo y ya estaba en la etapa más avanzada y estaba presentando hospitalizaciones muy recurrentes durante el año, durante los 6 meses iba varias veces a la clínica y no mejoraba y estaba empezando a tener pérdida de su calidad de vida porque ya no podía caminar como antes, por su fatiga, estaba perdiendo mucho peso, tenía mucho dolor asociado a otras enfermedades y en este caso el neumólogo nuevamente decidió remitir al paciente a cuidados paliativos. El equipo de cuidados paliativos empezó un proceso de acompañamiento, un proceso de planificación del cuidado, igual que con el paciente que mencionamos anteriormente, y de esta manera el, el paciente con ECPOC pudo definir qué era lo que quería y que quería un manejo paliativo con control de síntomas, con la idea de ni alargar la enfermedad ni acortarla, pero sí se discutió la posibilidad de recibir una sedación paliativa, que es un manejo que se da en el contexto de cuidado paliativo, donde cuando el ahogo fuera muy fuerte y no se pudiera aliviar con los síntomas, con los medicamentos que se tienen hoy en día para aliviar estos síntomas, pues se hace un proceso en el que el paciente recibe medicación para disminuir un poco su nivel de conciencia y poder tolerar el sufrimiento, el ahogo, las molestias que produce la enfermedad en fase final de vida. Todo esto fue hablado en conjunto con la familia, se hizo el acuerdo y el paciente manifestó con claridad que su deseo era no fallecer en la casa, que deseaba fallecer en el hospital. Y entonces en el servicio de cuidado paliativo del hospital donde era atendido, hizo el proceso de sedación paliativa al final. Con estos casos, lo que quiero es explicar y, posteriormente podrán hacer preguntas que responderé de la manera que la fundación lo considere, relacionadas con cómo sí es posible vivir esta etapa de la vida de diferentes personas con diferentes enfermedades de una manera en que haya compañía, acompañamiento y calidad de vida. ¿Cómo se hace esto en Colombia? ¿Esto es posible en Colombia? Afortunadamente sí. En el 2014 se sancionó la ley de cuidado paliativo, la ley Consuelo Davis Saavedra, en la cual se pone la obligación al sistema y el derecho de las personas a tener cuidado paliativo.
¿Qué es lo importante de entender? Que hay que saber que tenemos este derecho, que podemos acceder con todas las enfermedades que mencionamos y muchas otras más que se me pudieron quedar por fuera. Tenemos derecho a recibir cuidados paliativos como lo recibieron los 4 casos anteriores que les propuse. Y desde el Observatorio de Cuidados Paliativos de Colombia se está haciendo todo un esfuerzo para mapear en qué ciudades hay servicios de cuidado paliativo y en impulsar todo este tema para garantizar que haya calidad de vida al final de la vida. Entonces, uno puede acceder a cuidados paliativos por las EPS, por las prepagadas o por las pólizas y o de manera particular, porque aunque si bien se ha hecho un esfuerzo gigante y creo que estamos avanzando de una manera adecuada, no tan rápido como quisiéramos, hoy en día las diferentes EPS tienen una ruta de ingreso al programa de cuidados paliativos y varias EPS tienen programas de cuidados paliativos muy sólidos, muy organizados, con atención interdisciplinaria por el médico paliativista, que es el que dirige el programa, un médico general formado en cuidados paliativos, una enfermera, un trabajador social, una psicóloga y un guía espiritual, respetando las creencias de el paciente y su familia. Entonces, lo primero es que ustedes sepan que tienen ese derecho y que lo soliciten al médico tratante y que averigüen en su EPS cuál es, si existe o no un programa de cuidado paliativo y cómo recibirlo. A nivel de prepagadas y pólizas, pues también hay los mismos programas o a nivel particular, generalmente las fundaciones o médicos particulares pueden hacer un abordaje inicial para orientar a la familia, dar unas recomendaciones y en general lo que yo personalmente hago es ayudar a la familia a conocer cómo puede entrar a la ruta de atención por cuidado paliativo en su seguro médico que tenga. Eh, Todos sabemos que en este momento el sistema de salud está pasando por una crisis importante. Sin embargo, mi invitación es a la calma y a aprovechar el buen servicio de salud que tenemos y a poner toda la esperanza en que las normativas y los cambios que el sistema necesita, pues van a ser para una mejor atención. Eh, que es importante también entender que el cuidado paliativo puede ser recibido en diferentes lugares, como se los comenté en los ejemplos, pero principalmente acá en Colombia, los servicios de atención domiciliaria están muy fortalecidos para recibir, para prestar esta atención cuando la EPS, la prepagada o la póliza tiene un programa de cuidados paliativos. Porque cuando no lo tiene, pues el paciente está en un servicio de atención crónica donde lo ven cada 3 meses o cada mes, dependiendo del modelo de atención que tenga la EPS, pero no tiene el enfoque específico de cuidado paliativo, donde lo que se busca es aliviar los síntomas, ayudar a organizar a la familia, apoyar a los cuidadores, eh, orientar en qué medicamentos hay que desprescribir para poder formular los medicamentos que permiten el alivio de los síntomas. Y el objetivo final es garantizar o promover o ayudar en la calidad de vida, no solo para la persona enferma, sino también para su familia. Hay servicios de cuidados paliativos específicos para pacientes hospitalizados. No hay en todos los hospitales. Sin embargo, en varios hay este servicio. Y pues quiero hacer el énfasis, como el ejemplo que les puse de Ana, sobre los programas de cuidados paliativos para neonatos, para niños y para adultos y para personas mayores. ¿De dónde sale todo este tema de ciudades compasivas y qué son las ciudades compasivas? Son comunidades que se organizan y se comprometen de manera colectiva con el objetivo de apoyar a las personas que enfrentan enfermedades graves que ocasionan alto sufrimiento y que están cercanos a la muerte o que tienen que transitar el duelo antes de la muerte, que se llama duelo anticipado, o el duelo después de que un familiar ha muerto.
Lo que busca este concepto de ciudades compasivas, que empezó con una comisión para la compasión a nivel internacional y que invita a entender la compasión no como la lástima, no como el pesar que puede sentir uno por otro, uno por otra persona, sino por la capacidad de identificar el sufrimiento que está teniendo el otro y de la decisión de tomar acción para ayudar aliviar ese sufrimiento. La compasión no busca hacer todo por el otro que está sufriendo. La compasión a lo que invita es a ayudar al otro a entender que tiene los recursos propios y que tiene el apoyo de su entorno para transitar una situación de sufrimiento como son las enfermedades crónicas o las enfermedades muy avanzadas. Estas ciudades compasivas lo que buscan es fomentar toda la compasión y la solidaridad para crear redes de apoyo para el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad por todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Eh, También busca promover, y perdón que ahí hubo un error, me faltó la UE, proyectos de sensibilización sobre la muerte y sobre el cuidado paliativo. ¿Cómo? Involucrando y poniendo estos temas sobre la mesa. En nuestra sociedad, estos temas son temas tabú y que debemos tapar el sol con las manos de una realidad que, como dijimos al principio, sí o sí nos va a pasar. Todos, si nacemos, en algún momento o nos enfermamos y morimos. Y esto, sí o sí, pues requiere una atención integral que dé calidad de vida. Y entonces, ¿esto qué? ¿Cómo lo aterrizamos o cómo lo aterrizamos acá en Colombia para realmente poder decir, bueno, listo, muy bonito esto, la teoría está genial, pero ¿cómo se llega o cómo se accede a estos servicios? Entonces, acá en Colombia, la Fundación Keralty tiene un programa que se llama Comunidad. Ese es el que yo conozco. Obviamente deben haber muchos más. Yo les estoy comentando el que conozco. Tiene un programa que se llama Comunidades de Cuidado Compasivo y tiene en diferentes ciudades el lema de Bogotá contigo, Bogotá, ciudades contigo, ciudades compasivas. Creo que tengo entendido que esos programas están en Ibagué, en Santa Marta. Y si ustedes revisan la página de la Fundación Keralty, podrán ver en qué lugares está todo este programa. Y lo que se busca es, como lo propone el nuevo modelo de la Secretaría de Salud, por lo menos de Bogotá, es hacer manzanas del cuidado donde las personas de la comunidad asistan a una persona con necesidades puntuales. Yo les voy a contar mi experiencia en mi edificio. Yo tenía una vecina que ya falleció, que yo la oía toser y toser y toser y toser toda la noche. Mi vecina vivía con su hija y con su nieto. Y un día salí del ascensor y me encontré con la hija y empezamos a conversar. eh, y me contó que su mamá estaba muy enferma, que tenía un EPOC muy, muy avanzado y que bueno, que ella se tenía que ir a trabajar, que su hijo estaba en la universidad y que tenía que ir a comprarle un medicamento, tenía que ir a comprar la leche para, en esa época no era el COVID, no se usaba todo pedir domiciliariamente, eso fue en el 2017. Y tenía mucho afán, yo la vi muy angustiada, yo le dije, yo voy a ir a Carulla, voy a ir a comprar mercado, ¿qué necesita? Necesito leche. Ok, entonces yo le dije, perfecto, yo se la dejo. eh, eh, y la señora muy preocupada me decía, pero es que mi mamá no puede entrar, no puede caminar para abrirle la puerta, yo le puedo dejar las llaves de mi casa. Y pues claro, llevamos siendo vecinas 10 años. Y ahí empezó mi acercamiento a todo el tema de ciudades compasivas y de reflexionar cómo uno a veces ni siquiera conoce a los vecinos que viven en el mismo piso o a los vecinos de las casas de al lado. Y lo que busca todo este tema de comunidades de cuidado compasivo en las diferentes lugares o ciudades donde se está armando es poder empezar
desde no qué hace el gobierno, no grandes cosas, y uno puede empezar simplemente con sus familiares, ¿no? Y si uno es el familiar que tiene alguna persona enferma en condición de dolor, de dificultad para cuidar, de todo eso, como uno mismo empieza a activar sus propias redes de apoyo. Y como esto no es tan fácil hacerlo, a nivel mundial existe todo este tema de ciudades compasivas donde ya se tiene alguna experiencia de cómo se activan esas redes sociales y pues lo que se hace acá es que en cada manzana de cuidado pues se van buscando los diferentes actores que pueden apoyar en las diferentes necesidades. Una persona enferma tiene necesidades de alivio de síntomas, de compañía, de apoyo espiritual, de muchas actividades simples que no necesitan ser realizadas siempre por un profesional de la salud, sino que simplemente la gente de la comunidad eh, puede ir apoyando en hacer todas estas actividades. Entonces, es un programa que está en inicios, en pañales, como se dice, pero es una esperanza grande y cada persona, cada eh, grupo, como en este caso la fundación, puede ir activando y puede ir creando estas redes. Pueden buscar en la Fundación Keralty cómo se pueden, cómo pueden ser parte de todo este proceso. Y es una invitación a la esperanza, a la ilusión de que los momentos difíciles se pueden vivir de otra manera cuando abrimos nuestra mente, tenemos curiosidad por entender que hay otras formas de ver la vida, desarrollamos nuestra compasión, porque la compasión se desarrolla. Lo que se dice es que todos los seres humanos nacemos compasivos y con el paso de la vida y por la sociedad en la que vivimos, por la familia en que nacemos, por el colegio al que vamos, por la universidad en la que estudiamos, si tenemos el privilegio de eso, por el lugar que trabajamos, pues esa compasión se nos va como apagando. Pero está demostrado desde las neurociencias que la compasión se puede entrenar y se puede llegar a hacer de este mundo un mundo donde podamos vivir mejor. Entonces, para concluir, quiero dejarlos con este video que se llama El regalo de cuidar. Este es mi amigo Manuel. Le acompaña su mujer, Ana, y su hijo mayor, Carlos. A Manuel le gusta la naturaleza y las puestas del sol y los helados de turrón. A mí me gusta acompañarlo al parque. Disfrutamos de su hija Sara, paseamos y hablamos mucho. Hace 2 meses, Manuel fue diagnosticado de una enfermedad avanzada, sin posibilidad de curación. Ni Manuel ni su entorno estábamos preparados para una noticia así, pero juntos hemos aprendido. Y hemos transitado el camino desde el diagnóstico al final y hemos aprendido a valorar cada instante de la vida y ayudar a Manuel a ser lo más feliz posible, también en este periodo de su vida. Y lo estamos consiguiendo. Disfrutamos de cada minuto a su lado, cuidando con cariño cada detalle, respetando sus decisiones y creando un clima de seguridad a través de una buena comunicación. Que se sienta bien es nuestro mejor regalo y será nuestro mejor recuerdo. Este es un video de la Fundación New Health, que es una de las que trabaja en equipo con la Fundación Keralty a desarrollar ciudades compasivas acá en nuestra ciudad o en nuestro país. Con esto concluyo este espacio. Agradezco la invitación a la Fundación e invito a todos los que nos están escuchando a reflexionar sobre estos temas y
y a tener la esperanza que si en este momento están atravesando una situación familiar o personal que se beneficie de cuidado paliativo, pues que tomen acción y busquen cuál es la manera de acceder por medio de su seguro, de su EPS, para recibir la atención por cuidados paliativos que busca que todas las personas tengan días con vida. Muchas gracias.